Muy buenas, enferebros, ¿qué tal estáis? De verdad que no me he vuelto loco, no me he vuelto plandémico, ni terraplanista, ni nada raro, ni me está persiguiendo la NASA. Simplemente quiero preguntaros si sois de esas personas que piensan que las mascarillas funcionan como coladores. Porque si es así, creo que este vídeo te va a interesar mucho. ¿Piensas que las partículas grandes que no caben por los agujeritos son las que filtran las mascarillas? Quédate porque te va a interesar. Como ya sabéis, cada vez está cogiendo más peso la teoría de que los aerosoles son la principal vía de contagio. Ya hemos hablado bastante de este tema, ya sabéis que yo pienso que sí que es la principal vía de contagio y cada vez, como os digo, hay más y más evidencia y cada vez más sólida. Hoy o hace poquito, hace unos días, ha salido un pequeño estudio en hurones que, vale, son condiciones de laboratorio, no somos hurones. Es poco extrapolable, pero nos sirve para hacernos un poquito una idea de cómo viajan y cómo funcionan estos aerosoles. Lo que hicieron es poner a dos huroncitos, uno en una jaula abajo y otro en una jaula arriba, y conectarlos por un conducto de aire. Lo que hacían era enchufar aire a la jaula de abajo, donde tenían un hurón infectado, contagiado, enfermo, y por a través del tubo pasaba el aire que estaba en la jaula de este huroncito a la de arriba que estaba sano. Y ya por aquí salía ese aire. ¿Qué han visto? Que el huroncito que estaba sano, en la mayoría de casos, se contagiaba. Y la única explicación posible a este contagio es realmente que haya aerosoles. Han probado con el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y con la gripe. Y en ellos, en mayor o menor medida, se contagiaba el huroncito sano. Como os digo, no son condiciones reales, no somos hurones, pero nos va indicando que ese comportamiento de infección del SARS-CoV-2 en aerosoles puede ser posible. Bien, entonces, ¿las mascarillas funcionan como un colador? ¿Sí o no? Esto nos va a interesar mucho para ver cómo debemos utilizar las mascarillas para enfrentarnos a estos posibles aerosoles, cuáles son mejores y cuáles son peores. Así que vamos a ir entendiendo un poquito, porque os estaréis preguntando que si no son como un colador, entonces, ¿cómo demonios funcionan? Pues bien, tened en cuenta que el objetivo de estas mascarillas es que las partículas toquen la fibra, las fibras de esa mascarilla y se queden pegadas. Hay que tener en cuenta que vamos a encontrarnos con partículas grandes que viajan más o menos en línea recta hasta que ¡pum!, se chocan con una de las fibras y se queda ahí pegada. Vamos a tener otras partículas muy pequeñas que viajan en zigzag, son tan pequeñitas que van rebotando de un sitio a otro hasta que finalmente chocan con una de esas fibras. Y por último tenemos las partículas medianas que viajan con el flujo de aire. Para las mascarillas es muy fácil detener las partículas grandes y también las partículas pequeñas. Las que suelen pasar y las que son más difíciles de retener son las partículas medianas, que a priori en la cabeza es como que te estalla, ¿no? No se entiende muy bien, pero ahora ya veréis que con la explicación que os voy a dar espero que lo comprendamos mejor. Al ir con el flujo de aire, como el aire pasa entre las fibras, esa partícula cargada de coronavirus podría pasar entre ellas. ¿Cómo hacemos que podamos detener más estas partículas? Bien, ¿por qué las partículas en general se quedan pegadas a las fibras? Pues bien, esto se explica porque a nivel microscópico, el tamaño de las propias partículas, a esos tamaños, las fuerzas de Van der Waals hacen que se una a eso, se quedan pegadas. Y luego, por otra parte, el poner varias capas, por eso es tan importante las capas en las mascarillas, va a ver que a más fibras entrelazadas, menos huecos van a quedar. Pero ¿qué pasa? Vale, esto nos sirve sobre todo para lo que hemos dicho, grandes y pequeñas. Pero ¿qué pasa con estas medianas que viajan con el flujo de aire? Pues que no va a ser tan fácil captarlas y para ello lo que se hace es que las fibras se electrifican, por decirlo de alguna manera. Se ponen electrizadas para que funcionen como un imán, para que generen un campo eléctrico. Es como si fuera la electricidad esta electrostática, como cuando se nos queda el pelo espídico cuando nos frotamos un globo, pues sería algo así.
este efecto hace que capte la partícula, la pegue como si fuera un imán, la traiga como si fuera un imán y por tanto capta estas partículas medianas. Y estas son las que nos dan el porcentaje de filtrado de las mascarillas, porque como hemos dicho, estas son fáciles de captar y estas son las que se nos cuelan. Entonces, el porcentaje de filtrado que nos aparece, por ejemplo, en las FFP2 del 92% o en las N95 del 95%, nos lo va a dar cuántas partículas de estas más medianitas pasan a través de las fibras. Es muy importante tener claro que la humedad disminuye esta electrificación, ¿vale? Disminuye el poder del imán, pierde fuerza el imán. Por eso, cuando tenemos una mascarilla y hacemos la prueba esta de llenarla con agua, echarle un flis en la parte que queda al exterior, empieza a caer el agua, ¿vale? Porque con la humedad pierde la capacidad de pegar como si fuera un imán esas partículas. Muy importante. Y esto obviamente con el tiempo de uso es lo que pasa, ¿no? Se va humedeciendo y va perdiendo esa capacidad electrostática de captar estas partículas, por lo que muchas más partículas medianas van a ser capaces de atravesar la mascarilla. Ojo, ¿vale? Por eso hay que cambiarlas cada cierto tiempo y por eso no debemos desinfectarlas con alcohol, por ejemplo, porque vamos a hacer que pierdan esta carga. El coronavirus obviamente no viaja solo por el aire, como ya hemos explicado en otras ocasiones, sino que viaja pegado a esas gotas, a esos aerosoles, y por tanto van a poder ir viajando en partículas más grandes, en partículas más pequeñas o en partículas medianas. Así que por eso es tan importante todo este tema. ¿Y qué es lo vital para poder protegernos de los aerosoles? El ajuste de la mascarilla. El ajuste de la mascarilla. Una mascarilla mal ajustada no nos va a proteger. Los aerosoles están flotando en el aire y siguen patrones irregulares, diferentes al de las gotas, que como decíamos en anteriores vídeos, son balísticas, van rectas y caen al suelo por el peso. Estas quedan suspendidas y como vemos, pueden adoptar varios patrones diferentes, ¿vale? Entonces es muy importante que la mascarilla esté bien ajustada. Y vais a ver ahora en un vídeo que os voy a dejar al final por qué es tan importante esto, ¿vale? Se hace una representación de cómo salen los aerosoles y se prueban diferentes mascarillas. Una mascarilla FFP, una quirúrgica y una de tela. Y es más peligroso en una mascarilla que está mal ajustada las personas que están detrás, porque el flujo respiratorio cambia. Al tener un impedimento que le permita salir hacia adelante, se va a colar por los agujerillos que quedan entre la mascarilla y los aerosoles van a ir hacia atrás. Así que esto muy interesante y muy importante. Hay que tener en cuenta que las mascarillas quirúrgicas, a pesar de que tienen una buena tasa de filtrado, si no están bien ajustadas nos va a pasar igual. Ya hablábamos, sobre todo al principio de la pandemia, que las mascarillas quirúrgicas frente a los aerosoles, como no estén bien ajustadas y sobre todo si no son las oficiales, las que han cumplido las normas, pueden ser de muy dudosa eficacia. Entonces, ¿qué mascarilla es la mejor? Pues vamos a tener en el top del ranking las FFP2 y las FFP3, las N95 si estamos con la normativa americana y las FFP con la normativa europea. Después las quirúrgicas que cumplen la norma y las de tela de 2 y 3 capas, ¿vale? Como tercer lugar. Como acabamos de decir, nos va a proteger más seguramente una mascarilla de tela bien ajustada con sus 3 capas y su filtro que una mascarilla quirúrgica que no queda bien ajustada. Y lo mismo, nos va a proteger mucho más una FFP2 bien ajustada que una FFP3 mal ajustada, ¿vale? Muy importante tener claro, es importantísimo el ajuste. Si queréis saber cómo debemos comprobar si una mascarilla está bien ajustada o no, tenéis un vídeo en mi perfil y en mi canal donde podéis comprobarlo, ¿vale? Pasaros por allí.
Al final hay que entender que casi todas las mascarillas es mejor que nada, ¿vale? Es como un abrigo para el frío. Más vale una chaquetilla finita que nos va a proteger un poco, aunque no sea un abrigo bien cerrado que nos va a proteger mucho más, ¿vale? Algo siempre van a hacer, mejor que nada siempre va a ser. Y aquí, con todo este tema, nos entra en juego un poquito de debate. ¿Deberíamos utilizar protección respiratoria en interiores? Para mi gusto sería lo ideal, ¿vale? Utilizar FFP en zonas muy concurridas, sin ventilación, que no se puede garantizar una correcta limpieza de aerosoles. Por ejemplo, en transportes públicos podría ser una medida interesante. Pero como hemos dicho, una mascarilla bien ajustada va a ser lo más importante, aunque no sea FFP, ¿vale? Así que muy importante el tema del ajuste. Yo creo que, como ya he dicho en varias ocasiones, hasta que no aceptemos que este virus se transmite por aerosoles, no vamos a empezar a implementar medidas adecuadas para contenerlo de forma eficaz. Así que es muy importante entender todo esto y todos los vídeos y las cositas que estamos hablando, tanto en Instagram como en YouTube. Así que es súper importante, ya os digo. Bajo mi punto de vista, en zonas donde no se puede garantizar la renovación del aire y la correcta eliminación de esos aerosoles, sería conveniente una protección respiratoria. Unas FFP sería lo ideal, bien ajustaditas, o el resto de mascarillas muy bien ajustadas, ¿vale? Súper importante. Por ejemplo, en gimnasios, en espacios públicos, como pueden ser los medios de transporte, en zonas comunes que tienen mala ventilación, por ejemplo, las salas de estar del hospital, quizá. Podéis pensar un montón de sitios, ascensores, un montón de sitios. Yo creo que abordarlo desde este prisma nos va a evitar esos supercontagios que se producen a veces en reuniones donde no hay una tasa de limpieza y renovación del aire suficiente, ¿vale? Y por eso ese acúmulo de aerosoles podría producir esos supercontagios, unido a la carga viral acumulada, a la cantidad de virus, al estado inmunitario de las personas que están allí, etcétera, etcétera. Obviamente todo encaja como las piezas de un puzzle. Así que me gustaría saber vuestra opinión. Sé que es bastante controvertido esto, sobre todo en el punto en el que estamos, que todavía estamos empezando a sacar evidencia acerca de esto. Así que ya sabéis, comentadme a ver qué opináis. Ya sabéis que yo siempre me mojo, total, me da igual. No soy ningún experto, pero bueno, intentando con lo poquito que sé, la lógica y demás, dar mi visión e intentar ayudar a todo aquel que pueda, y yo enriquecerme de vuestras opiniones, por supuesto. Así que nada, os voy a dejar el vídeo ahora al final de la importancia del ajuste y las diferentes mascarillas para que veáis y os concienciéis de qué tan importante es el ajuste. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que te sirva, al menos que te haga reflexionar, y nada, nos vemos en el próximo vídeo o por ahí, tocando vidas.